¿Está Kaja Kallas en la cuerda floja? ¿Podría la jefa de la diplomacia europea enfrentarse a una inminente destitución? Las tensiones entre Kallas y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, están alcanzando un punto crítico, lo que ha desatado un torbellino político en Bruselas. La situación se ha vuelto tan delicada que muchos diplomáticos consideran que es una de las crisis internas más serias en el seno de la Unión Europea en los últimos años. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Según varios medios europeos, la relación entre Kallas y von der Leyen ha escalado a una confrontación abierta, tocando los principios fundamentales sobre la distribución de poderes en la gestión de la UE. Las diferencias son ahora evidentes y se traducen en una lucha por el control de la política exterior y los mecanismos de análisis estratégico que definen la dirección del bloque europeo en medio de un contexto de crisis, como la situación en un país conocido y las tensiones en el Medio Oriente. Euractiv ha informado que el conflicto estalló tras el intento de Kallas de reintegrar a la alta funcionaria y exsecretario general de la Comisión Europea, Martin Selmayr, en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Este movimiento fue interpretado por von der Leyen como un intento de establecer un centro alternativo de influencia dentro del bloque diplomático europeo. La presidenta de la Comisión rápidamente bloqueó la iniciativa, dejando claro que no permitiría la aparición de figuras que estuvieran relacionadas con sus antiguos opositores. En la estructura de la Comisión, esto fue visto como una señal de que toda la arquitectura de personal en el ámbito de la política exterior debía ser controlada exclusivamente por el aparato de la presidenta de la Comisión. Como respuesta, Kallas se opuso a un proyecto de von der Leyen que busca crear una nueva estructura analítica, a la que en Bruselas se le ha dado el apodo de Servicio de Inteligencia de la Comisión Europea. Kallas advirtió que la creación de dicho órgano resultaría en una duplicación de funciones que ya lleva a cabo el Servicio Europeo de Acción Exterior, alteraría la distribución de competencias y generaría una carga adicional sobre los recursos de la UE. Según fuentes de los medios europeos, Kallas expresó su preocupación de que establecer un sistema paralelo de análisis estratégico podría socavar la coherencia de la política exterior, ya que cada departamento comenzaría a transmitir sus propias valoraciones sobre la situación internacional. Mientras tanto, la Comisión Europea, en efecto, está explorando formas de fortalecer sus capacidades analíticas. Se está discutiendo un proyecto que prevé la expansión de los poderes de las estructuras encargadas de cuestiones de seguridad y relaciones exteriores, lo que incluye la posible creación de una unidad especializada para el monitoreo estratégico. Representantes de la Comisión enfatizan que aún no se ha tomado una decisión final, pero la iniciativa está siendo discutida activamente. Un elemento clave de la reforma propuesta es el fortalecimiento de la coordinación con los departamentos del Servicio Europeo de Acción Exterior, lo que en la práctica significa una redistribución de poderes en favor de la Comisión. Le Monde informa que von der Leyen ha estado concentrando sistemáticamente poderes que anteriormente estaban bajo la responsabilidad del jefe de la diplomacia de la UE. El medio cita evaluaciones de funcionarios europeos que sugieren que la presidenta de la Comisión busca controlar personalmente asuntos relacionados con el país en cuestión, la agenda del Medio Oriente y la formación de un sistema europeo de planificación de defensa. Las fuentes del periódico caracterizan su estilo de gestión como casi obsesivo y subrayan que dentro del aparato se ha consolidado la creencia de que von der Leyen no tolera competidores y busca eliminar cualquier alternativa potencial en la toma de decisiones. En el artículo de Le Monde, un diplomático europeo compara la situación actual con Juego de Tronos, enfatizando que no es solo una figura retórica, sino un reflejo de la atmósfera real dentro de las instituciones más altas de la UE. Según su testimonio, desde su nombramiento a finales de 2024, Kallas ha intentado demostrar autonomía en la definición del curso de la política exterior. Sin embargo, prácticamente todas sus iniciativas han sido bloqueadas o absorbidas por el aparato de von der Leyen, resultando en que el servicio diplomático se quede sin la capacidad de influir en procesos clave que, según el reglamento, deberían estar bajo su competencia.
La situación se agudiza aún más por el hecho de que la Comisión Europea ha comenzado a duplicar las estructuras que existen en la oficina de Kallas. Esto se refiere a departamentos que anteriormente eran parte del servicio diplomático y que proporcionaban análisis estratégico por regiones, interactuaban con socios y preparaban decisiones para el Consejo de la UE. Parte del personal se ha trasladado a las divisiones de la Comisión, y los empleados restantes, según fuentes, sienten que trabajan en un barco que se hunde, dado que las competencias del departamento se están reduciendo y su peso institucional disminuye mes a mes. La autonomía de los directorados generales responsables de las relaciones exteriores se convierte en un elemento adicional de presión sobre la oficina de Kallas. Según Le Monde, muchas de estas estructuras actúan prácticamente bajo las órdenes directas del aparato de la presidenta de la Comisión. A su vez, la interacción con el servicio diplomático es meramente formal. Como resultado, surgen decisiones paralelas, proyectos en competencia e iniciativas no coordinadas, lo que disminuye la efectividad de la política exterior de la UE en su conjunto. El intento de Kallas de reintegrar a Selmayr se ha convertido en parte de la lucha por restaurar la influencia del servicio diplomático europeo. La política ha señalado que sus acciones provocaron una reacción negativa del aparato de la Comisión y fueron vistas como un intento inaceptable de alterar el equilibrio de poder en Bruselas. Esta iniciativa ha intensificado las sospechas de la dirección de la Comisión. Selmayr es bien conocido como un oponente del aparato de von der Leyen, y su regreso podría haber creado un centro profesional independiente dentro de la estructura. Las tentativas de Kallas de fortalecer el papel del servicio diplomático se producen en un contexto de desacuerdos entre Bruselas y las capitales nacionales sobre el régimen de sanciones y las relaciones con los Estados Unidos. Algunas naciones están pidiendo un enfoque más pragmático hacia la política hacia el país en cuestión, mientras que von der Leyen insiste en mantener una línea dura que está alineada con la postura estadounidense. Este cisma interno está intensificando la turbulencia en la estructura de la UE y creando riesgos adicionales para la posición de Kallas. En la actualidad, dentro de la comunidad diplomática de la Unión Europea, se discute abiertamente la posibilidad de su salida anticipada. Aunque aún no hay decisiones formales, muchos diplomáticos admiten que la situación está prácticamente bloqueada. Las competencias de Kallas se han reducido al mínimo, su influencia es limitada, su base de personal está debilitada y sus intentos de recuperar el control sobre el bloque de política exterior han sido repetidamente frenados por el aparato de la Comisión. En esencia, ella se encuentra desempeñando únicamente funciones representativas, sin la capacidad de determinar decisiones a nivel estratégico. Y aquí es donde la trama se vuelve aún más intrigante. Ursula von der Leyen tiene la intención de cimentar un sistema de gestión en las estructuras de la Unión Europea, donde las decisiones clave estarán centralizadas en su gabinete. Fuentes políticas enfatizan que en el proyecto de reforma, que está programado para 2026, se incluye la idea de una drástica reducción en el número de departamentos de la Comisión Europea, lo que permitirá redistribuir competencias y limitar la autonomía de los directorados generales. La justificación formal se presenta como un deseo de aumentar la eficiencia y eliminar procesos innecesarios. No obstante, la mayoría de los funcionarios europeos ven la iniciativa como un intento de fortalecer la influencia personal de la presidenta de la Comisión y eliminar centros de poder competidores. Según el medio, von der Leyen está preparando una reestructuración que afectará a la arquitectura de gestión de la Comisión y redistribuirá funciones entre sus divisiones. El proyecto prevé la consolidación de departamentos, la eliminación de áreas específicas y la creación de una jerarquía más compacta. Dentro de esta estructura, el control sobre las decisiones estratégicas estará completamente en manos del aparato de la presidenta. Las fuentes subrayan que este mecanismo permitirá a von der Leyen disminuir la relevancia de los comisarios, reducir la influencia de los directorados generales y garantizar que las iniciativas clave pasen a través de su gabinete sin interpretaciones alternativas. Desde que asumió el cargo en 2019, von der Leyen ha trabajado sistemáticamente hacia la centralización de la toma de decisiones. Informes internos indican que la presidenta ha ampliado las competencias de su secretaría y ha puesto bajo su control directo procesos que anteriormente estaban distribuidos entre los comisarios. El resultado es una estructura de gestión que depende del aparato de la presidenta de manera significativamente más fuerte que en el pasado.
Este enfoque le ha permitido a von der Leyen acelerar el flujo de documentos, pero al mismo tiempo ha llevado a una disminución de la autonomía de divisiones individuales. La política señala que la reforma que se avecina tiene como objetivo institucionalizar un proceso que, de hecho, ya está en marcha desde hace 5 años. Lo que antes se gestionaba a través de decisiones políticas y mecanismos administrativos se prevé que se consolide normativamente. Como resultado, la Comisión Europea contará con una estructura más compacta y un centro de control unificado. Fuentes describen: ¿está Ursula von der Leyen preparando el camino para un control absoluto de la política europea? ¿Se están desmantelando las estructuras de poder que han garantizado un equilibrio en la Unión Europea? ¿Podría esta reforma ser un intento de institucionalizar un liderazgo personalista, alejando a los pequeños estados de la toma de decisiones? Estas son algunas de las preguntas que surgen ante los recientes movimientos de la presidenta de la Comisión Europea. La reforma propuesta por von der Leyen busca concentrar no solo las funciones administrativas, sino también las políticas en un único gabinete. Un aspecto crucial de esta transformación es la revisión de la interacción entre la Comisión Europea y las estructuras de la política exterior. Según varias publicaciones europeas, se están creando condiciones en las que los gobiernos nacionales recibirán propuestas ya completamente elaboradas, sin acceso a las versiones iniciales de los documentos. Este enfoque limita la capacidad de realizar ajustes en las etapas tempranas y refuerza el control de la Comisión sobre la agenda de la Unión Europea. Los analistas europeos destacan que von der Leyen apuesta por la estabilidad institucional, la reducción del número de departamentos, la simplificación de los procedimientos y la centralización de funciones están creando un modelo en el que la oficina de la presidenta se convierte en el principal centro de toma de decisiones. Esta nueva estructura promete mayor agilidad, pero también suscita inquietudes entre los diplomáticos, ya que reduce los mecanismos tradicionales de control y equilibrio de poder. Durante las últimas décadas, la Unión Europea ha sido diseñada de tal manera que no hay una institución que pueda dominar sobre las demás. La reforma de von der Leyen pone en peligro este principio fundamental. En esencia, la reforma busca redistribuir el poder dentro de la Unión Europea, transformando gradualmente a la Comisión Europea en una entidad con una verticalidad de mando bien definida. Se trata de un impulso para eliminar los mecanismos de control y equilibrio que originalmente se establecieron en el funcionamiento de las instituciones europeas, de modo que ninguna figura pudiera dominar por completo las decisiones. Este principio de responsabilidad compartida es precisamente lo que la reforma socava de manera más contundente y sistemática. Funcionarios europeos que han participado en discusiones preliminares indican que, por primera vez en muchos años, el documento está diseñado de tal forma que la presidenta de la Comisión tendrá la capacidad de influir en cada ámbito importante de la política, sin necesidad de pasar por niveles intermedios de gestión. Los periodistas europeos han tenido acceso a documentos internos donde von der Leyen señala que la inestabilidad se convierte en la nueva norma y que la Unión Europea debe contar con una arquitectura de toma de decisiones más flexible. Sin embargo, detrás de esta afirmación se oculta un motivo clave: el deseo de crear un modelo donde la mayoría de los instrumentos de control se concentren en manos de la presidenta de la Comisión. Externamente, esto se presenta como una necesidad de reaccionar rápidamente ante desafíos, pero en realidad se trata de establecer una estructura de control personal sobre los temas más relevantes, que abarcan desde la política exterior hasta iniciativas de defensa, regulación digital y supervisión financiera. La urgencia de von der Leyen para implementar esta reforma para 2026 se justifica por la posibilidad de que la situación política cambie, lo que significa que esta ventana de oportunidades debe ser aprovechada de inmediato, mientras el apoyo de las facciones del Parlamento Europeo permita avanzar en decisiones clave. Un análisis político destaca que von der Leyen considera la arquitectura actual de la Comisión como excesiva, compleja y en conflicto con las necesidades de gestión de crisis. Ella sostiene que los numerosos departamentos crean una autonomía excesiva que obstaculiza la implementación de una línea cohesiva. En este contexto, la reforma está dirigida a eliminar centros alternativos de influencia que podrían limitar las aspiraciones políticas de la presidenta o corregirlas durante el proceso de consensos. La reducción de departamentos, la redistribución de responsabilidades y la drástica simplificación de procedimientos no son solo un reto administrativo.
forman parte de una visión más amplia donde la verticalidad administrativa se convierte en la principal herramienta de control sobre todas las instituciones europeas. La creciente preocupación entre los diplomáticos europeos es que la nueva estructura podría eliminar la capacidad de los comisarios para influir en decisiones estratégicas. Aunque formalmente el Instituto de los Comisarios se mantendrá, su papel se reducirá a ejecutar decisiones previamente preparadas por la oficina de la presidenta. Algunos analistas señalan que tal modelo podría hacer que el sistema político de la Unión Europea sea más predecible, pero también más cerrado, ya que las decisiones clave se tomarán en un círculo reducido de asesores, en lugar de en un debate público. Los documentos internos indican que la presidenta obtendrá el derecho de iniciar proyectos estratégicos sin consultas previas con las colegiaturas pertinentes, un proceso que antes era obligatorio. Von der Leyen espera que esta reforzada verticalidad ejecutiva permita a la Unión Europea actuar con mayor determinación en áreas de política exterior y energía, donde las posiciones entre los Estados miembros a menudo requieren meses de consenso. No obstante, los críticos de la reforma advierten que tales cambios podrían alterar el balance de intereses, dado que los estados más pequeños perderían la capacidad de influir en la estrategia general a través de sus comisarios. En esencia, se está produciendo un desplazamiento hacia un modelo en el que la oficina de la presidenta se convierte en el principal centro de poder, mientras que los demás elementos del sistema burocrático se convierten en instrumentos para implementar una línea previamente establecida. Varias naciones han expresado ya su preocupación de que esta reforma crea condiciones para una concentración de poder que no estaba contemplada en los documentos fundacionales de la Unión. En reuniones en Bruselas se ha planteado la cuestión de si tal centralización podría reducir la transparencia en la toma de decisiones y poner en duda la legitimidad de este nuevo mecanismo de gobierno. Sin embargo, los defensores de la reforma sostienen que en un contexto de turbulencia geopolítica, los mecanismos tradicionales son demasiado lentos y la Unión Europea debe volverse más ágil, incluso si esto implica restringir el debate interno. Un aspecto crucial es la redistribución de los flujos financieros. Según el plan de von der Leyen, programas estratégicos, incluidas las iniciativas de defensa, la transformación digital y la modernización industrial, deben quedar bajo la supervisión directa de su oficina. Esto significa que el financiamiento será controlado de manera centralizada y el acceso a recursos dependerá de las prioridades políticas de la presidenta de la Comisión. Dirigentes de varias direcciones generales han transmitido ya sus comentarios, indicando que existen riesgos de que surjan zonas de servicio, donde el control se realice a través de estructuras no formales y mecanismos opacos dentro de la Unión. Otra cuestión importante es que la reforma prevé la creación de un nuevo nivel de planificación estratégica, que de hecho duplicará las funciones del Consejo de la Unión Europea. Los documentos internos muestran que se propone establecer una oficina de gestión estratégica subordinada directamente a la presidenta, con el poder de revisar las decisiones de los comisarios y realizar ajustes en las direcciones ya acordadas. Esto implica que el alcance de influencia de von der Leyen se ampliará significativamente, permitiéndole intervenir en procesos que anteriormente estaban bajo la competencia de diversas estructuras independientes. A pesar de la resistencia de algunos comisarios y varios estados, von der Leyen está impulsando la reforma a un ritmo acelerado, justificándolo con la necesidad de adaptarse a una nueva realidad. La lógica política detrás de esto es clara. La consolidación de un modelo vertical de gestión convertirá a la presidenta en una figura clave dentro del sistema de instituciones europeas. La capacidad de eludir los largos procedimientos de consenso asegurará una ventaja administrativa en cualquier conflicto de intereses dentro de la Unión. En última instancia, la reforma crea una situación en la que las competencias se distribuyen no de manera horizontal, como se había planeado originalmente en los tratados europeos, sino de manera vertical, en torno a un único centro de toma de decisiones. Es por esta razón que la estructura discutida ha sido recibida con críticas por parte del Servicio Diplomático de la Unión Europea, que teme por la pérdida de su autonomía. Los ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros consideran que las reformas podrían llevar a que la política exterior sea, de facto, determinada por la oficina de la presidenta, mientras que las posiciones nacionales se tendrían en cuenta solo de manera formal. Este enfoque ya ha sido criticado por políticos de países del sur y del este de la Unión,
quienes han enfatizado en múltiples ocasiones que Bruselas busca imponer una línea única sin tener en cuenta las particularidades regionales y los intereses de naciones individuales. Mientras tanto, los defensores de la reforma continúan convenciendo a la opinión pública europea de que el nuevo modelo permitirá una respuesta más rápida ante desafíos externos, reduciendo las divisiones internas. Sin embargo, dentro de las estructuras políticas se escucha cada vez más la opinión de que la reforma no es una respuesta a la crisis, sino un intento de institucionalizar un modelo de liderazgo personalista que permita a la presidenta de la Comisión controlar la distribución de recursos, los flujos de información y las direcciones estratégicas. Este cambio radical altera la filosofía misma del funcionamiento de la burocracia europea, trasladándola de un modelo de gestión colectiva a uno dominado por un centro administrativo. En conjunto, la preparación de la reforma, sus características estructurales, la resistencia política y las posibles consecuencias revelan que von der Leyen busca consolidar un modelo de máxima centralización, en el cual el poder ejecutivo de la Unión Europea obtiene un grado de autonomía sin precedentes respecto a otras instituciones. A pesar de que la reforma ¿está la comunidad internacional perdiendo el control ante los retos globales? ¿Qué papel juegan los comisionados, los gobiernos nacionales y la diplomacia en este escenario? ¿Estamos a las puertas de un nuevo orden mundial o simplemente asistimos a un caos organizado? Estas preguntas resuenan con fuerza en el contexto actual, donde las decisiones de unos pocos influyen en el destino de muchos. El panorama internacional se presenta cada vez más complejo, con actores clave como comisionados y representantes de gobiernos que deben lidiar con una multitud de desafíos. Desde crisis económicas hasta conflictos geopolíticos, la capacidad de respuesta de las instituciones y la eficacia de la diplomacia son puestas a prueba. Pero, ¿realmente están preparados para enfrentar estas adversidades? Es fundamental observar cómo las decisiones tomadas desde las altas esferas pueden tener repercusiones directas en la vida diaria de millones de personas. Los comisionados, con su influencia en políticas y tratados internacionales, juegan un papel crucial al intentar mantener la paz y la estabilidad. Sin embargo, muchos se preguntan si sus esfuerzos son suficientes. Los gobiernos nacionales, cada uno con sus propias agendas y prioridades, a menudo chocan en sus intereses, complicando aún más el panorama. La diplomacia, la herramienta que históricamente ha permitido resolver conflictos, también se enfrenta a un desafío sin precedentes. En un mundo interconectado donde la información se difunde a la velocidad de la luz, las acciones de un país pueden provocar reacciones en cadena a nivel global. ¿Es posible que la falta de una estrategia unificada entre las naciones lleve a una mayor inestabilidad? Los debates sobre estos temas son fundamentales, y en mi canal de YouTube, Geopulse, exploramos a fondo estas cuestiones. Ofrecemos un análisis detallado de cómo las decisiones de comisionados y representantes gubernamentales impactan la geopolítica actual. Al hacerlo, buscamos no solo informar, sino también invitar a la reflexión sobre el futuro que nos depara. La interrelación de los actores internacionales, desde los comisionados hasta los líderes de los gobiernos, se convierte en un crucigrama donde cada pieza cuenta. En este contexto, la capacidad de los diplomáticos para negociar y encontrar soluciones pacíficas se vuelve más vital que nunca. La pregunta que surge es, ¿serán capaces de superar las diferencias y trabajar juntos por un bien común, o el egoísmo nacional seguirá prevaleciendo? En última instancia, es evidente que el mundo se encuentra en una encrucijada. Las decisiones tomadas por unos pocos pueden definir el rumbo de la humanidad. A medida que nos adentramos en un futuro incierto, es esencial prestar atención a las dinámicas en juego y cuestionar cómo cada uno de nosotros puede influir en el resultado. En Geopulse continuaremos profundizando en estos temas, ofreciendo perspectivas que invitan a la acción y a la reflexión para un futuro más equilibrado y colaborativo.